tejido conectado, el tejido conectivo o conjuntivo, conecta todos los tejidos y órganos del cuerpo. Se clasifican en cartilaginoso, óseo, sanguíneo, adiposo. Estos tejidos se caracterizan por unir, sostener y proteger diversos órganos. El óseo forma los huesos. Existen dos tipos de tejido óseo. El compacto se localiza en la parte media de los huesos largos. El esponjoso se localiza en los huesos cortos y planos, como en los extremos de los huesos largos. El que cuando se come su mulito de pollo y empieza a masticarlo, porque hay personas que les gustan hacer eso, sencillamente lo que llamamos la cabeza del hueso, que es realmente el fémur del pollo, usted siente que eso está más blando, pero cuando llega al centro se forman como, es duro, y se forman, ¿cómo llamarle? Ahorita mismo no encuentro la palabra correcta, como estaquillas duras, que pueden incluso lastimarlo cuando ustedes muerden eso, si los que lo hacen. Pues sencillamente esa parte es el hueso compacto, la parte central del muslo de pollo, mientras que los extremos, más protuberantes, más grandes, más gruesos, es tejido esponjoso, tejido óseo esponjoso, y que está lleno de cavidades, mientras que el compacto es más sólido. Aquí tenemos entonces los ejemplos. Miren al centro donde está del hueso, el enorme hueso ese que se ha visto la imagen. Es una imagen preparada, es un modelo tridimensional, realmente no es un hueso en sí, es un modelo. Pero está siendo muy buena la representación. Lo que tenemos ahí que parece un cilindro es la médula ósea amarilla, llamada también médula ósea blanca. Esta médula ósea es productora de glóbulos blancos. Ahí es donde se producen los glóbulos blancos, aparte del vaso, que es otro órgano productor de glóbulos blancos. Entonces, como pueden ver, el tejido compacto es el que está más hacia el centro, colindante con la médula ósea blanca. Noten que tiene orificios, agujeros, y que pareciera, así viéndolo desde un solo nivel plano, como una red. Mientras que el tejido más externo es el llamado tejido compacto. Noten lo firme, sólido, no hay aberturas entre sus espacios y es de dura resistencia. Bueno, esto es bien común en los huesos largos del cuerpo, tanto en las extremidades inferiores, piernas, o en las extremidades superiores, brazos, porque estos huesos necesitan ser fuertes y resistentes. ¿Por qué? Porque sostienen las de las piernas, sostienen nuestro cuerpo, nuestro peso, y aparte de eso, sostienen todo el peso que la capa atmosférica cae, ese peso, esa capa de gases que hay encima de nosotros, esa capa pesa. Así que nosotros estamos cargando todo el día, las 24 horas del día, el peso de la capa gaseosa de la atmósfera. Pero igual que los peces, no sentimos esa presión, porque ya estamos acostumbrados a vivir a ella. Pero si nos vamos para la luna y empezamos a vivir en la luna, de repente notamos el cambio. En la luna hay una sexta parte de la gravedad. Así que obviamente que también no tiene atmósfera y no vamos a sentir ese peso de la capa gaseosa atmosférica. Entonces noten las dos imágenes, muy a la derecha, lo que es el tejido compacto, las células del tejido compacto, y un poquito más hacia la izquierda ya sería las células del tejido o la estructura ya más ampliada del tejido esponjoso, que tiene ese aspecto de red. Según la densidad de la matriz extracelular, hablamos de huesos compactos cuando es muy densa o de hueso esponjoso cuando presenta numerosas oquedades, o sea, vacíos, orificios, que le dan un aspecto más laxo. Las células que constituyen el hueso maduro se denominan osteocitos. Los huesos están en continua remodelación. Las células encargadas de destruir huesos se denominan osteoclastos.
mientras que su formación se lleva a cabo por los osteoblastos, que van quedando encerrados en cavidades de matriz extracelular y se convierten en osteocitos, que son obviamente los osteoblastos ya maduros. Tejidos conectivos y conjuntivos. Entre ellos vamos a tener el adiposo, formado por células llamadas adipocitos. En el interior de esas células se almacena ¿qué? Sustancias como grasa, aceite, esteroides y los llamados lípidos. Protege órganos como el corazón y los riñones. También almacena energía. Las capas de grasa bajo la piel actúan como aislante térmico, es decir, aislante de la temperatura, sobre todo en sitios muy fríos, y protegen de bajas temperaturas, o sea, del frío. Aquí podemos ver en la imagen lo que son los adipocitos, y ustedes aprecian la parte amarilla, es el tejido, es el contenido de grasa, de lípido. Noten ustedes que esa grasa tiene un color como un poquito lila. Bueno, esta grasa es llamada grasa parda. Y esta grasa parda debe su color a que es muy abundante en mitocondrias, que es la estructura u organela, como lo aprendimos la vez pasada, que se encarga de producción de energía a través de la oxidación celular. Entonces, en el cuerpo de los seres vivos, los vertebrados, mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles, etc., en todos ellos, en los vertebrados, particularmente vertebrados, también lo hay en los invertebrados, pero particularmente mucho más en los vertebrados, hay estos dos tipos de grasa, la grasa parda y la grasa blanca, que a veces se torna un poco amarillosa. Aquí tenemos en la transparencia lo que le decíamos, los adipocitos que definen el color de esa grasa blanca o grasa parda a la derecha, y a la izquierda, grasa amarilla, grasa blanca a la derecha, y los adipocitos que definen la existencia de la grasa parda. Recuerden, adipocitos son células del tejido óseo y que su especialidad es almacenar grasa o lípidos. Tejido conectivo o conjuntivo. Ahora vamos a ver el cartilaginoso. Sus células típicas se denominan condrocitos. Cumplen la función de sostén. Existen tres tipos de tejido cartilaginoso. El tejido hialino. Y aquí les recomiendo que vayan poniéndose la mano en el lugar donde se va a citar. Presente en cartílagos nasales. Así que ponte la mano en la nariz, porque así ya vas recordando que ahí está tu cartílago hialino. En vertebrados, tiburones y rayas. El elástico se encuentra en los pabellones auditivos, o sea, en las orejas. Así que agárrate la oreja ahora y di, wow, aquí tengo cartílago elástico. Y en los cartílagos del sistema respiratorio, eso sí ya te va a ser un poquito difícil poner la mano allí, por ejemplo, en la laringe. El fibroso está en los discos intervertebrales, así que puedes tocarte la espalda a la altura de la columna y evitar la fricción entre las vértebras y amortigua los choques transmitidos a la columna vertebral durante actividades como correr o nadar. Tejido cartilaginoso. Bueno, ahí están las diferencias de las células entre los tres. De izquierda a derecha, el hialino. Ven sus células, bastante compacto el hialino. El elástico, ya las células mucho más alargadas, más flexibles. Y obviamente el fibroso, pues el más duro y más resistente de los tejidos cartilaginosos. Tejido sanguíneo. La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida se denomina o se llama plasma. Esta tiene agua, sales, minerales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. Es un líquido compuesto de un 92% de agua, 7% de proteínas y proteínas vitales, y 1% de sales minerales, azúcares, grasas, hormonas, vitaminas. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos,
son llamados los eritrocitos, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. Como pueden ver, a la izquierda está un modelo tridimensional, un esquema tridimensional, representativo del flujo sanguíneo y de las células sanguíneas en un vaso capilar. Ahí podemos apreciar glóbulos blancos, glóbulos rojos principalmente. Y a la derecha, unos tubos de ensayo donde ha sido extraída sangre de, ese sí es una fotografía real, donde ha sido extraída sangre de algún paciente. La parte esa amarillosa es lo que se denomina plasma. La parte más oscura y bien roja está así, porque sencillamente comprende un cúmulo de glóbulos rojos. Miren, la sangre, y compréndanlo bien, la sangre en la práctica se ve roja porque está llena de glóbulos rojos. Pero si encontramos la técnica de sacar todos los glóbulos rojos, la sangre se vería así de amarillosa, o sea, se vería el plasma. Entonces, por esa razón hay millones y millones y millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico. Así que eso es lo que hace que se note ese color rojo. Pero si no estuvieran ahí, obviamente no tendríamos ese color. Ahora, si fueran verdes, nuestra sangre se vería verde. Así de sencillo. En el tejido sanguíneo, los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo y llevan el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones para ser expirado, o sea, excretado al exterior del ambiente. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufre un corte o una herida. Obviamente que si son cortes y heridas pequeñas, porque ya esos cortes que se sufren las personas por los ataques de qué sé yo, de violencia y todo lo demás, o un accidente automovilístico porque alguien lo atropellaron, eso ya no puede resolverlo las plaquetas. Estoy hablando de raspadas, cortes pequeños, etcétera. Son pequeños fragmentos celulares, las plaquetas, incoloros, contenidos en la sangre, cuya función principal es relacionarse con la proteína de coagulación para parar o prevenir las hemorragias, pero ya les digo, en heridas muy pequeñas. Médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente mueren y su cuerpo produce nuevas. Los glóbulos rojos viven unos 120 días y las plaquetas viven cerca de 6 días. Algunos glóbulos blancos de la sangre viven menos de un día, pero otros viven mucho más tiempo. Entonces, ¿dónde se producen glóbulos rojos? Como ven en la otra imagen, los glóbulos rojos se producen en la médula ósea roja, que es la que aparece a la izquierda de esta imagen. Y en la derecha aparece el hueso con ambas médulas. En la cabeza ese es el fémur, ese que está ahí es el fémur. En este hueso del fémur, en la cabeza del fémur, la parte más protuberante, allí está el tejido esponjoso y ahí se produce células rojas. En la parte central está la médula amarilla o médula blanca, y en ese lugar es que se producen los glóbulos blancos, los glóbulos blancos son de 5 tipos, y eso lo veremos más adelante cuando volvamos a retomar lo que es el sistema circulatorio. Vamos a hacer entonces un resumen de los tejidos conectivos o conjuntivos. Entonces, los tejidos conjuntivos, propiamente dicho, tenemos el denso, el laxo, y en el laxo tenemos el areolar y el reticular, que no lo hemos tocado acá porque son ya temas de otros niveles donde ustedes van a tener la oportunidad de ampliar un poco esto. En el caso del tejido denso, el tejido irregular, el elástico y el irregular, el elástico y el regular. Entonces, esa parte de tejidos laxos la van a ver en otros niveles, así que no las tocamos en este momento. Entonces, nosotros tenemos los tejidos conectivos especializados, que son el tejido sanguíneo o sangre, el óseo o hueso, que forma hueso, el cartilaginoso, que forma cartílago, y el adiposo, que forma la grasa corporal.
Entonces, dentro del tejido óseo tenemos lo que es el compacto y el esponjoso. En el adiposo tenemos el tejido adiposo blanco, la grasa blanca y la grasa parda. Y en el cartilaginoso, como vimos, están el elástico, el hialino y el fibrocartilaginoso, o sea, el fibroso. Algunos llaman a la sangre el río de la vida, pues transporta varias sustancias que deben llevarse de una parte del cuerpo a otra. Los glóbulos rojos son un elemento importante de la sangre. Su trabajo es transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo, intercambiándolo por dióxido de carbono, el cual llevan a los pulmones para ser expulsado. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja de los huesos. Las células madre de la médula ósea roja se llaman hemocitoblastos. Dan lugar a todos los elementos formados en la sangre. Si una célula madre se compromete a convertirse en una célula llamada proeritroblasto, se convertirá en un glóbulo rojo. La formación de un glóbulo rojo tarda alrededor de 2 días. El cuerpo produce cerca de 2 millones de glóbulos rojos por segundo. La sangre está compuesta tanto de elementos celulares como líquidos. Si una muestra de sangre gira en una centrífuga, los elementos formados y la matriz líquida de la sangre se pueden separar el uno del otro. La sangre está formada de 45% glóbulos rojos, menos de 1% de glóbulos blancos y plaquetas y 55% plasma. Ahí. Esta es la manera en la que las plaquetas forman coágulos. Esta pequeña arteria tiene un corte. La sangre que fluye a través de la cortada incluye glóbulos rojos que llevan oxígeno, plaquetas que provienen de fragmentos de glóbulos blancos y factores de coagulación que ayudan a la sangre a coagular. Cuando se daña un vaso sanguíneo, las células sanguíneas y el plasma rebosan el tejido circundante. Las plaquetas se adhieren de inmediato a los bordes de la cortada y liberan químicos para atraer más plaquetas. Eventualmente, se forma un tapón de plaquetas y se detiene el sangrado externo. Por dentro, los factores de coagulación provocan una serie de actividades que incluyen hebras de material de transmisión hemática, llamados fibrina, juntándose entre sí para sellar la parte interna de la herida. Eventualmente, el vaso sanguíneo sana, y varios días después, el coágulo sanguíneo se disuelve. Esta mujer anciana tuvo que ser llevada al hospital anoche. Mientras sale de la bañera, ella se cayó y se rompió la cadera. Debido a que sus huesos son tan frágiles, la mujer probablemente se rompió la cadera primero, lo que ocasionó que se cayera. Al igual que millones de personas, la mujer sufre de osteoporosis, una condición que ocasiona la pérdida de la masa ósea. Desde afuera, el hueso osteoporótico tiene la forma de un hueso normal, pero la apariencia interior del hueso es bastante diferente. A medida que la gente envejece, el interior de los huesos se vuelve más poroso, debido a la pérdida de calcio y fosfato. La pérdida de estos minerales hace que los huesos estén más propensos a sufrir fracturas, incluso durante las actividades de rutina, como caminar, pararse o bañarse. Muchas veces una persona sufrirá de una fractura antes que enterarse de la presencia de la enfermedad. La prevención es la mejor medida para tratar la osteoporosis al comer una dieta balanceada recomendada que incluya alimentos con suficiente cantidad de calcio, fósforo y vitamina D. Además, mantener un programa de ejercicio regular aprobado por un proveedor de atención médica ayudará a mantener los huesos fuertes. Varios medicamentos se pueden utilizar como parte del tratamiento para la osteoporosis y se deben discutir con un profesional de atención médica. Histamina. Amiga o enemiga. O amiga enemiga. Un servicio de la revista NIH Medline Plus. ¿Es la histamina el químico más insoportable en el cuerpo? De eso está hecha la alergia. Rinitis, alergia a los alimentos, alergia en la piel. La histamina juega un papel importante en todas ellas. Y todas esas condiciones juegan un gran papel en nosotros mismos.
En 2015, los datos del CDC mostraron que más del 8% de los adultos tenía rinitis alérgica. Más del 5% de los niños en Estados Unidos tenía alergia a los alimentos. Y por lo menos el 12% de los niños en Estados Unidos tenía alergia en la piel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este químico perverso en nuestro cuerpo? Bueno, la histamina es, en general, nuestra amiga. La histamina es una molécula de señalización que envía señales entre células. Le dice al estómago que produzca ácido estomacal. También ayuda a su cerebro a mantenerse despierto. Quizás haya visto estos efectos ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos nos dan sueño, y otros se usan para tratar la acidez estomacal. La histamina también funciona con nuestro sistema inmunitario. Nos ayuda a protegernos de invasores. Cuando el sistema inmunitario descubre un invasor, unas células llamadas células B producen anticuerpos IgE. Los IgE son como señales de buscado que se extienden a través del cuerpo, advirtiéndoles a otras células del sistema inmunitario a qué invasores buscar. Finalmente, los mastocitos y los basófilos levantan los IgE y se hacen sensibles a ellos. Cuando se ponen en contacto con el invasor, lanzan histamina y otros químicos antiinflamatorios. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables. Así, los glóbulos blancos y otras sustancias de protección pueden colarse y pelear contra el invasor. Las acciones de la histamina son geniales para protegernos contra parásitos. Pero en la alergia, el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas, no parásitos. Es ahora cuando la histamina se convierte en nuestro enemigo. Alérgenos comunes incluyen maní, polen y caspa de animal. Los vasos sanguíneos permeables causan lagrimeo, congestión nasal e hinchazón en todos lados. La histamina funciona con los nervios que producen picazón. En el caso de la alergia a los alimentos, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos en los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Lo más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, una reacción grave que puede ser fatal. Las vías respiratorias hinchadas pueden dificultar la respiración y una caída rápida de la presión arterial puede impedir que la sangre llegue a los órganos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la histamina? Los antihistamínicos impiden que las células vean a la histamina y pueden tratar la alergia común. Medicamentos como los esteroides pueden calmar los efectos inflamatorios de la alergia. Y la anafilaxia debe ser tratada con una inyección de epinefrina, que abre las vías respiratorias y sube la presión sanguínea. Así que nuestra relación con la histamina es complicada. Hay cosas que podemos mejorar. Los NIH, y específicamente el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, NIAID por sus siglas en inglés, apoyan la investigación sobre la histamina y sus condiciones relacionadas. Se ha hecho un gran adelanto en la comprensión de los desencadenantes de la alergia y el manejo de los síntomas, y también averiguar por qué la histamina es nuestra amiga enemiga y actúa como lo hace. Encuentre más investigación y noticias en Medline Plus, medlineplus.gov/español. Y ojee nuestra revista NIH Medline Plus Salud. Y para información sobre NIAID, visite niaid.nih.gov en inglés.